Bien. Entonces, vos, Gustavo, haceme preguntas, o por chat, o por micrófono, como quieras, para ver, porque Micaela le parece que ella no quiere hacer preguntas. Llegó Sebastián también, hola. Este, Micaela, si vos querés preguntar, preguntás. Si no, por lo que estuviste charlando conmigo, podés sumarte a escuchar las respuestas a las preguntas que me hacen los otros, como vos quieras. Sí, voy a ir viendo más o menos las dudas de los demás y en base a eso voy a ir guiándome. Muchas Bueno, gracias. bueno, entonces están Sebastián y Gustavo para preguntar. ¿A qué le llamás la complementariedad? ¿Qué es el complemento de un conjunto? ¿A eso te referís? Y vos, Sebastián, ¿cuáles son tus dudas? Abrí el micrófono si querés, Sebastián. Bueno, vamos entonces, hasta que vos me digas hasta que Sebastián se organice, vamos a ir mirando las dudas de Gustavo. Bien, entonces, nosotros tenemos un conjunto A y A está contenido en un conjunto U. U se llama el universo. El universo es un conjunto que tiene varios conjuntos en general, varios conjuntos que se toman como referencia. Por ejemplo, si ustedes están trabajando adentro de los números naturales y y con subconjuntos de los números naturales, entonces se dice que el universo sería, en ese caso, los naturales. ¿Está bien? Si estoy trabajando con números enteros, algunos conjuntos de números enteros están contenidos y se pueden considerar que todos ellos son subconjuntos de ese universo de los enteros. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si ustedes piensan en el conjunto, eso sería el universo matemático, pero supongamos que ustedes toman como universo el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Mm? Es decir, estudiantes vamos a poner activos no que estuvieron inscritos en la universidad y pero no siguen siendo actualmente alumnos de la universidad, de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, entonces ese es un universo al cual ustedes pertenecen. ¿No? Entonces, por ejemplo, un conjunto I que voy a llamar estudiantes de la Facultad de Informática, obviamente de la UNLP, este conjunto I es un subconjunto de este considerado universo. ¿Está bien? Yo podría pensar también otro MO, le vamos a poner este conjunto, que sería el conjunto de estudiantes de matemática cero del curso, vamos a llamarlo así, de mayo de la Facultad de Informática. Bien, entonces MO también
está contenido en U. ¿Bien? Bueno, es decir, el universo, yo puedo querer estudiar por alguna cosa, por ejemplo, me podría interesar saber cuáles son los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata que estudian informática. Me podría interesar saber si los alumnos de la Facultad de Informática están vacunados, por ejemplo. Entonces, adentro del universo de la Universidad Nacional de La Plata, a mí me puede interesar algún subconjunto con algunas características. Entonces, ese es el universo de estudio de algún determinado trabajo. Entonces, bueno, yo podría tomar esto como universo o podría tomar otras cosas. Podría tomar tomar como universo al cual estos conjuntos I y MO pertenecen, que podrían ser los estudiantes de, en general, los estudiantes de la Argentina. Es decir, eso sería otro universo. Podría tomar otro universo, que lo voy a llamar U2, que es el conjunto de estudiantes universitarios de la Argentina. Es decir, el universo no es un conjunto único. El universo puede variar. Ahora, y dentro de estos universos uno tiene distintos conjuntos. Por ejemplo, estos dos que yo di, este I y este MO, son también tanto dentro de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, como también están adentro del U2, porque este todavía es más amplio, ¿no? Todos los alumnos activos de la Universidad Nacional de La Plata están adentro de U2. Entonces, o podrían no estar adentro, el U adentro de U2. ¿Está bien? Podría no estar. Es decir, yo puedo tener distintos universos y pensar en conjuntos que están adentro de esos universos. Quiero que vean que los universos no tienen por qué ser conjuntos únicos, sino tienen que ser conjuntos relativamente amplios donde algunos conjuntos tengan sentido pensarlos ahí adentro. Bueno, lo que nosotros vamos a pensar son conjuntos un poco más restringidos, porque me va a interesar en general universos y conjuntos que sean, en nuestra materia, que sean conjuntos numéricos. En cambio, justamente en las otras materias que ustedes están cursando, seguramente que los universos que van a estudiar van a ser universos de este tipo. Es decir, van a estudiar, por ejemplo, quiénes son las personas para hacer bases de datos de algo, van a usar elementos que sean muchas veces las personas que son clientes del banco cooperativo, por ejemplo. Ahora, eso lo miran adentro de un universo que sean todas las personas que tienen cuentas bancarias. Y todas las personas que tengan cuentas bancarias, quién sabe, en la República Argentina. O todas las personas que tengan cuentas bancarias en América. Y bueno, esos podrían ser universos que a ustedes les pueden interesar en alguna materia de computación. Bueno, en general, en matemáticas, los universos que nosotros vamos a trabajar van a ser universos de números. ¿Por qué? Y bueno, porque trabajamos con conjuntos numéricos. Y entonces, pero lo que quiero que vean que ahora la definición de la operación que voy a dar va a depender fundamentalmente del universo en que estemos trabajando. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, como universo, el conjunto de los números X, tal que X es un entero y además X es mayor o igual que 2 y menor o igual que
25 y ese es mi universo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Estoy tomando todos los números enteros que son desde el 2 al 25 considerando los extremos. En este caso yo lo he definido por comprensión. ¿Por qué? Bueno, porque por extensión uno se va a cansar un poco de escribirlos, va a poner unos puntitos suspensivos, 15, 16, bueno, vamos a ir un poco más lejos, porque si no, no me entiendo acá, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ese es el universo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque sí, nada más, ¿no? Bueno, entonces consideremos un conjunto A que sea el conjunto de los X, tal que X es un entero y además X es mayor o igual que 4 y menor o igual que 18. Supongamos que es eso. Entonces, claramente, este conjunto A está contenido en el universo. Porque el universo que yo estoy pensando son desde el 2, el 3, el 4, el 5, y así sigue hasta que llegamos al número 25. En cambio, el conjunto A ¿qué es lo que ocupa? Y el conjunto A ocupa los números desde el 4 al 18. Entonces van a ser todos estos puntitos saltando, ¿no es cierto?, de A1 hasta que logramos el 18. Entonces ese es el conjunto A, lo que marqué en rojo. Bueno, entonces lo que me importa está bien, perfecto, podéis entrar a cualquier de estas clases complementarias, a todas las que quieras. No te preocupes si sos de esta comisión, de este grupo o no. Bien, entonces se define el complemento de A respecto de U, ¿qué son? Siempre son aquellos elementos que están en U y no están en A. Entonces, el complemento de A respecto de U, por definición, es este conjunto. Son los elementos que están en U y no están en A. Para que yo pueda tener definida la noción de complemento, tiene que pasar que el A esté contenido en U. Entonces, el complemento de A respecto de U son justamente los X que están en U y no están en A. Entonces, en este ejemplo, para este universo y este A, ¿cuál es el complemento? Bueno, tienen que estar en U y no estar en A. ¿Quién está en U? El 2 está en U. Pero no lo tengo en A, porque A es lo rojo. Entonces, en esta situación, voy a tener que poner, vamos a calcular, va a ser el 2. Después, el 3 está en U, pero no está en A porque no es rojo, entonces tiene que estar el 3. Después, fíjense que del 4 hasta el 18 inclusive están adentro de A, porque así está definido A. Entonces, ¿qué es lo que lo está marcado con rojo? Y bueno, ¿qué le tengo que agregar? El 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Entonces, eso es el complemento de A respecto de U. Es decir, que si ustedes prestan atención, el complemento es justamente lo que le falta a A para hacer el total, para hacer el U. Por eso se llama complemento, es decir, que es lo que le tengo que agregar, ¿no? ¿Se entiende? En realidad el nombre de complemento es el nombre, o mejor dicho,
es la idea coloquial de lo que es un complemento, ¿no? El complemento de A respecto de U es lo que le falta a U para hacer el total. ¿Quién es el total acá? El universo. Bueno, nuestro universo, si es esto, y A es este conjunto, entonces el complemento son estos elementos. Ahora, vamos a mirar ese mismo conjunto A, también está contenido en este conjunto U2, por ejemplo, que sea 3, 4, 5, a 20, nada más que eso. Es decir, escrito por comprensión, sería el conjunto de los X, al que X es un entero, y X es mayor o igual que 3 y menor o igual que 20. Obviamente que nuestro conjunto A también está contenido en este U2. ¿Por qué? Y bueno, porque los elementos que están en A son mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 18. Entonces, si ustedes toman el complemento de A respecto de este U2, el resultado va a ser, fíjense que en el dibujito, yo acá tendría que sacar estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué le sobra? Y a partir de acá, tengo que sacar el 2 por abajo y tengo que sacar 21, 22, 23, 24, 25 por arriba para tener representado 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Y me queda 3, 19 y 20. ¿No? Es decir, el complemento va a ser el 3, el 19 y el 20. Porque A es el mismo, pero yo cambié el U2. Mi conjunto de referencias de complemento de universo es este. Va del 3 al 20. Entonces, ¿qué es lo que está en A ¿qué es lo que está en U y no está en A? El 3, el 19 y el 20. Eso es para que les quede bien claro que el universo es fundamental cuando uno piensa en el complemento. Es decir, que el complemento es un conjunto que está totalmente relacionado con el conjunto universal. Si yo cambio de universo, me cambia el complemento. Entonces, ¿qué propiedades tiene el complemento de un conjunto en general? Bien, entonces vamos a ver qué propiedades podemos decir que pasan. Primera propiedad básica, digamos. Que A unión su complemento me da U. Primera propiedad. Después, otra propiedad fundamental. Si nosotros hacemos la intersección de A con su complemento, ¿qué me da? ¿Qué les parece? ¿Qué va a dar la intersección? ¿Qué conjunto da la intersección? En ese caso, profesora, yo vi que da vacío. Siempre da vacío, ¿sí? Siempre da vacío. Siempre da vacío. ¿No? ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar por qué estas dos cosas, ¿no? Fíjense que para que un conjunto sea igual a otro, tienen que ser igual los elementos que tiene cada uno. Entonces, todo elemento de A está contenido en U y todo elemento del complemento está contenido en U. Por lo tanto, A unión el complemento de A respecto de U, obviamente que está contenido en el conjunto U. Ahora, si un elemento pertenece a U, piensen en un dibujito general, ¿no? Ustedes tienen el conjunto A adentro de U. Entonces, cuando ustedes toman un elemento en el universo, ¿qué puede pasar? O bien está aquí o está dentro de A. Es decir,
dado un elemento, él tiene la posibilidad de estar en A o no estar en A. ¿Está bien? Si es que está en U, él puede estar adentro de A o puede estar afuera. Son las dos posibilidades que tienen. Entonces, si X pertenece a U, entonces X pertenece a A o X no pertenece a A. Fíjense que esta propiedad es siempre verdadera, ¿no? Porque es P o no P. Entonces, si X está en U, como A está contenido en U, puede ser que la pegue con que el X está dentro de A, o si no está dentro de A, tiene que estar afuera de A. ¿Está bien? Entonces, si X está en A, o X no está en A, pero como está en U, como está en U, entonces, X pertenece a o X pertenece a U y X no pertenece a. Sigo afirmando que X pertenece a U y sigo afirmando que X no pertenece a. Y acá hay un no. Hay un no. Si X pertenece a, sigo escribiendo tal cual, y esto lo puede estar en U y no estar en A, es estar en el complemento de A respecto de U. Entonces, X pertenece a, o si no, X pertenece al complemento de A. Pero ¿qué pasa si un elemento está en un conjunto o está en el otro? Está en la unión de los dos. ¿Se acuerdan que esa es la definición de unión de conjuntos, no? Esa es la definición de unión. Dados dos conjuntos, dados A y B conjuntos, A unión B, son los X que están en A o están en B. Y la intersección, vamos a repasarla, también son los X que están en A y están en B. Bueno, entonces, si nosotros tenemos que el X que tomamos en U está en A o está en el complemento, entonces está en la unión de estos dos conjuntos. ¿Está bien? Entonces X efectivamente pertenece a la unión, que era lo que me faltaba para demostrar la igualdad. Por lo tanto, acá concluimos, no tengo lugar en el pizarrón, concluimos entonces que X, si está en A o está en el complemento, X pertenece a la unión de este conjunto con este. Entonces, X pertenece a la unión que queremos. Bueno, acá no me cabe. Entonces, X pertenece a unión complemento de A. Salí de un elemento que estaba en U y logré ver que estaba en este conjunto. Y antes había pensado que si estaba en este conjunto, estaba en U. Por lo tanto, vale la igualdad. ¿Qué pasa con esta intersección? Ustedes acuérdense que ya hemos demostrado que el vacío está contenido adentro de cualquier conjunto. El vacío está contenido adentro de cualquier conjunto. ¿Por qué es eso? Vacío contenido en A para cualquier conjunto A. Vacío está en A para cualquier conjunto A. Porque se acuerdan que un conjunto E, vamos a decir que está en F, hablo de cualquier conjunto que se les ocurra, y lo voy a diferenciar de lo que voy a demostrar, E está contenido en F, si es cierto, sí, solo sí, para todo X, que X pertenece a E, entonces X pertenece a F. Si este condicional es verdadero, entonces tenemos derecho a decir que E está contenido en F.
Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que probar que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a... Miremos la estructura que tiene este condicional. X pertenece al vacío, entonces X pertenece a... ¿Qué ocurre? Esto es un condicional P entonces Q. Su forma es P entonces Q. Y el antecedente, si piensan, estoy pensando reproducir la tabla de verdad de un condicional. ¿Está bien? Entonces, si es verdadero y verdadero, el condicional es verdadero. Si es verdadero y falso, el condicional es falso. Único caso. Si es falso el antecedente, cualquiera sea el valor del consecuente, el condicional va a ser verdadero. Entonces, pensando en la tabla de verdad de un condicional, ¿qué ocurre? ¿Qué es el conjunto vacío? El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. ¿Está bien? El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Luego, cuando nosotros decimos X pertenece al vacío, nuestra afirmación es falsa. Entonces, estoy en estas dos últimas líneas de una tabla de un condicional. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy en la situación de antecedente falso. Si el antecedente es falso, si el consecuente es verdadero, el condicional es verdadero. Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, también el condicional es verdadero. Es decir, como tenemos X pertenece al vacío, es una condición falsa como antecedente, todo el condicional es verdadero. Eso demuestra que cualquiera sea el conjunto A, el vacío está contenido en A. Bien, ¿para qué les estoy remarcando eso? Bueno, porque yo quiero demostrar que A intersección su complemento es vacío. Para que A intersección su complemento sea vacío, lo que tenemos que ver es que el vacío está contenido en A intersección complemento de A, y también tenemos que ver que la intersección está contenida en vacío contenido en una intersección en complemento. Primera o segunda, da lo mismo lo que tomemos primero. Tenemos que demostrar estas dos contenciones para tener la igualdad, porque dos conjuntos son iguales si solo si se contienen mutuamente. Entonces, como el vacío está contenido en cualquier conjunto, que es lo que acabamos de decir acá, en particular está contenido en el conjunto A intersección complemento. O sea que esto ya se sabe. Esto sí pasa. Lo que hay que demostrar es que pasa esto también. Porque si pasan las dos cosas, voy a tener derecho a escribir que vale la igualdad. Que es lo que me estoy preguntando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos que X está en A intersección su complemento respecto de U, entonces está en A y también está en el complemento, porque esa es la definición de intersección. Pero entonces, ahora también vamos a usar la definición de complemento. Entonces voy a seguir sosteniendo que X pertenece a... ¿Y qué quiere decir que pertenezca al complemento? Quiere decir que X pertenece a U y X no pertenece a A. Pero por asociatividad y conmutatividad de la conjunción, entonces esto me queda, X pertenece a A y X no pertenece a A y X pertenece a U. Si ustedes observan,
¿Qué es esto que tengo acá? Tengo enunciado que X está en A y X no está en A la vez. Entonces, esta proposición, vamos a pensar en lo que tenemos ahí. Si tenemos P y tenemos no P, porque estoy diciendo X está en A y X no está en A. O sea que es de la forma P y no P. Esto es una contradicción. Eso es una contradicción. ¿Y qué ocurre? Ocurre algo que nosotros no lo vemos no lo vemos axiomáticamente el conjunto de la lógica del cálculo de predicados, pero hay una situación que dice, dentro de los axiomas, que de una contradicción se puede deducir lo que uno quiera. Si yo tengo algo de la forma P y no P, entonces se puede deducir de P y no P, se puede deducir cualquier Q. Esta es una buena manera de razonar. Es una buena manera de razonar. En el apunte, en los videos que tienen para estudiar, tienen lo que es tener una buena manera de razonar. Algo es una buena manera de razonar cuando la conjunción de las premisas, entonces la conclusión siempre es un condicional verdadero. Y acá lo único que tengo como premisa es P y no P. Entonces Q. Y tengo que probar que eso es siempre verdadero. Bueno, en parte esto es así, porque por la tabla que borré recién, pero si no, no tengo dónde escribir. Entonces, ¿por qué vamos a ver que esto siempre es verdadero? Piensen que tienen la letra P y la letra Q nada más. Después tienen no Q, perdón, no P. Y después lo que están fabricando es P y no P, entonces Q. Bueno, vamos a hacer una columna para P y no P. P y no P. Y después P y no P, entonces Q. Si este condicional siempre es verdadero, entonces esta es una buena regla de demostración. Es decir, que de cualquier contradicción uno va a poder concluir cualquier cosa. Eso es lo que voy a mostrar. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Si P tiene estos valores, no P tiene los valores de verdad contrarios. O sea que va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. La conjunción, obviamente, de algo y su negación va a ser siempre falsa. Porque para que una conjunción sea verdadera, los dos conjuntos tienen que ser verdaderos. Entonces, nunca se va a dar ese caso si hago P, conjunción no P. O sea que esto va a ser siempre falso. Y acá tengo un condicional donde el antecedente siempre es falso. Independientemente de cuál sea el valor de verdad del consecuente, esto me va a dar siempre verdadero. Luego, miren lo grosso que es esto, ¿no? Que de una contradicción uno puede deducir cualquier situación que ponga acá. Bueno, es lo que me pasa. ¿Eh? Es lo que me pasa. ¿Por qué?
Y porque si yo tengo que X pertenece a y X no pertenece a, independientemente que además tengo X pertenece a U, además tengo eso, pero de esta contradicción me puedo quedar con, de estas tres de estos tres conjuntos me puedo quedar con esto que yo recuadré, por simplificación. Y entonces me quedo con X está en A y X no está en A. Pero eso es tener algo de la forma P y no P. Y de ahí puedo deducir cualquier cosa. Entonces, ¿qué es la cualquier cosa que yo voy a deducir para ese caso particular? Que yo lo que quiero hacer es llegar a que X pertenece al vacío. Entonces, voy a seguir en este pizarrón. Entonces, voy a quedarme con X está en A y X no está en A. Y ustedes dirán, ¿y qué hizo con X? X pertenece a U. Pero hay otra regla de demostración que es, si que uno tiene una conjunción, se puede quedar con cualquiera de los conjuntos. Bueno, me quedo con P, por ejemplo. ¿Y quién es para mí todo esto? Me quedo con esa parte. Desecho el otro conjunto que es X pertenece a U. Entonces, acá, perdón, eso no pertenece. Entonces tengo X pertenece a A y X no pertenece a A. Luego, como esto no es verdadero nunca, fíjense que no es verdadero nunca, algo es una negación, es una contradicción, entonces puedo deducir cualquier cosa que yo ponga como Q. ¿Y qué es lo que me importa poner como Q? Me importa poner X pertenece al vacío. ¿Lo puedo poner? Sí, lo puedo poner. ¿Por qué lo puedo poner? Porque acabamos de ver que si tengo una contradicción, puedo deducir cualquier cosa que me convenga, ¿no? Entonces, lo que yo estoy usando es que si tenés P y no P, podés deducir Q, cualquiera sea Q. ¿Y quién es el Q que me conviene? X pertenece al vacío, porque eso es lo que yo quería demostrar. Quería demostrar que si tenía un elemento en esta intersección, también ese elemento estaba en el vacío. Es decir, que la intersección está contenida en el vacío. Entonces, como tenemos que el vacío está contenido en la intersección de A con su complemento y que el complemento y A intersecándose están contenidos en el vacío, tenemos que esa intersección es vacía. Sí, preguntas, comentarios al respecto. Bien. ¿Se entendió? Había Gustavo era el que preguntaba propiedades del complemento. ¿Sí? Sí, profe, entendió. Sí, 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 sí. ¿Entendiste Sí, sí. esto? Bien. Tenía mis apuntes. Sí, sí. Vamos a mirar otra propiedad que tiene el complemento, por ejemplo. El complemento de la unión es la intersección de los complementos. Vamos a demostrar eso. Si ustedes tienen A, lo podemos mirar primero en un ejemplo y después hacemos la demostración. Supongamos que tenemos un conjunto uno, 2, A, B, por ejemplo, 1, 3, B, y un universo que sea 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Supongamos que esas son las cosas que tenemos en juego. ¿Está bien? Entonces, el complemento de A respecto de U es lo que le sobra al U y no está en A. Entonces, ¿qué le sobra? El 1, 2 están en U y también están en A. O sea que ese no lo pongo. Sí puedo poner el 3, puedo poner el 4, puedo poner el 5. La A no la puedo poner porque está
en el conjunto A, si puedo poner B y C. Ese es el complemento de A respecto de U. El complemento de B respecto de U es todo lo que está en U y no está en B. O sea que el 2, el 4, el 5, el A y el C. 1, 2, 4, 5, A y C. Vamos a ver por qué. ¿Por qué pongo el 1? Porque, perdón, el 1 no. ¿Y por qué pongo el 2? Porque el 2 está en U y no está en A, ¿no? El 1 no lo puedo poner porque está en U y en A. Entonces, el 2 sí. ¿El 3 lo puedo poner? No, porque el 3 está en U y también está en B. El 4 lo puedo poner y sí, porque está en U y no lo encuentro en B. El 5 lo puedo poner, sí, porque está en U y no está en B. El A lo puedo poner porque está en U y no está en B. O sea que el A va. El B no, porque no va y porque está en B y en U a la vez. El C va a estar en el complemento de B porque está en U y no está en B. O sea que el complemento de A es 3, 4, 5, B, C, B y C. El complemento de B es 2, 4, 5, A, C. Bueno, vamos a hacer la unión de estos dos complementos. Si hacemos la unión de los dos, nos va a dar 2, porque está en este, el 3, porque está en este, el 4 y el 5, porque están en los dos. Después el A, porque está en este. Esto es un A. El B, porque está en este. Y el C, porque está en ambos. Ese es el complemento de A unión B. Fíjense el complemento de A unión B unido con el complemento de B. Complemento de A, unión y complemento de B. Ahora, vamos a hacer A unión B. Vamos a trabajar acá rapidito quién es A unión B. Acá. A unión B. ¿Qué es A unión B? Y es 1 que está en los dos, el 2, el 1, el 2, el 3, el A y el B. Porque para estar en la unión hay que estar en alguno de los dos. ¿Sí? ¿Qué nos da A intersección B? A intersección B son los elementos que están en los dos. ¿Está bien? La intersección son los que están en los dos. ¿Qué elementos están en A y en B a la vez? El 1 seguro. ¿Y hay algo más que el 1? El 2 está en A, pero no está en B. El A está en A, pero no está en B. Agarro el B. El 3 está en B y no está en A. El B, letra B, está en B y no está en el conjunto A. Por lo tanto, la intersección de ambos, de estos dos conjuntos, es nada más que el 1. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a tomar el complemento, para ese ejemplo, el complemento de A intersección B. Es decir, ¿quiénes son los X que pertenecen a U y no pertenecen a la intersección? Bueno, pero la intersección me dio el 1, el unitario 1. Es decir, son todos los que están en U salvo el 1, ¿no? La intersección, el complemento de la intersección, fíjense cómo está definido, son los X que están en U y no están en la intersección. Y nuestra intersección nos dio el unitario 1. Si la intersección es el unitario 1, es lo mismo que decir que no pertenezcan a el unitario 1, porque el complemento son los que están en U y no en la intersección. Como la intersección me dio el unitario 1, entonces por eso escribí esto. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? ¿Se entiende?
¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, hay alguien que me dijo que sí, no sé si todos me están entendiendo. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que están en U y no son 1? Y bueno, los que están en U y no son 1 son el 2, el 3, el 4, el 5, el B y el 6. Son el 2, el 3, el 4, el 5, el que más, el A, B y C. Si ustedes miran con atención, eso es lo que nos dio, el complemento de A unión el complemento de B. ¿Sí? El 2, el 3, el 4, el 5, el A, el B y el C. Bueno, ¿esto dio de carambola o de casualidad para este A y B y U? No, eso pasa siempre. Que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. ¿Qué pasa si hacemos la intersección de estos dos complementos? ¿Qué pasa si hacemos la intersección de estos dos complementos? Ahora vamos a hacer la intersección de esos dos conjuntos, que son el complemento de A y el complemento de B. Entonces vamos a calcular la intersección de estos dos. Complemento de A lo vamos a intersecar con el complemento de B. Es decir, los elementos que están en ambos conjuntos. ¿Quiénes son? El 3 está en este y no está en este, o sea que el 3 no va a la intersección. El 4 está en los dos, por lo tanto va. El 5 está en los dos, por lo tanto va. El B está en este, pero no acá. El A está acá, pero no acá. O sea que ni A ni B van a esta intersección, pero sí va el C. ¿Sí? La intersección me da eso. Ahora, acá tienen A unión B. Ahí tienen A unión B. Vamos a hacer el complemento de A unión B. El complemento de A unión B son los elementos que están en U y no pertenecen a A unión B. Es decir, ¿qué le sobra a U afuera de A unión B? A unión B nos dio 1, 2, 3, A y B. Entonces acá tenemos U. El 1 y el 2 no pueden estar, ni el 3, porque están adentro de A unión B. Sí puede estar el 4, puede estar el 5 y puede estar el 6. Es decir, el complemento de A unión B es el que es, y bueno, es el 4, 5 y 6. ¿Está bien? Y fíjense que esto no es otra cosa que el complemento de A intersección el complemento de B. Bueno, esto vale nada más que acá, no vale siempre. Es decir, propiedades que se llaman las leyes de De Morgan para el complemento. El complemento de A unión B no es otra cosa que el complemento de A intersección el complemento de B. Y el complemento de la unión es el complemento de A, perdón, estaba escribiendo lo mismo. El complemento de la intersección es el complemento de A unión el complemento de B. Fíjense que
es como que el complemento da vuelta el conectivo de unión, o la operación de unión la pasa a intersección, la operación del complemento de la intersección es la unión de los complementos. ¿Está bien? Es decir, la complementación cambia de operación. La unión la transforma en intersección y la intersección en unión. Es decir, la complementación no es distributiva. No es el complemento de A unión el complemento de B, no. Al contrario, es el complemento de A intersección el complemento de B, y acá el complemento de la intersección es el complemento de A unión el complemento de B. Ambas leyes se llaman leyes de De Morgan para el complemento. Porque se acuerdan que ustedes vieron las leyes que salen, su demostración sale que la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones. Estas serían las leyes de De Morgan en la lógica, y son las que permiten demostrar estas igualdades, que no las vamos a demostrar, pero que sepan de dónde vienen. El complemento de la unión, fíjense que estar en el complemento forma parte de una negación, ¿no? Entonces, la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones desde el punto de vista lógico, son equivalentes lógicamente. Estas también se llaman leyes de De Morgan, pero ¿dónde? En la teoría de las formas proposicionales. Y la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Bueno, eso sale porque ¿qué es la unión? La unión, en la unión hay una disyunción. Entonces, si yo estoy negando que algo esté en una disyunción, en última instancia, esto es tener una disyunción, fíjense lo que es estar en A o estar en B. Entonces, la negación de esto pasa a ser la negación de las conjunciones. Y la negación de la conjunción es estar en el complemento de A y además estar en el complemento de B. Las demostraciones salen aplicando estas equivalencias lógicas. No vemos la demostración, está en el apunte. En el apunte está. Va en el apunte, en el video sobre teoría de conjuntos está. Bien, ¿qué otra duda tienen? Pregúntenme, a ver. Gea, ¿entendió o no? Puede abrir micrófono, Gea, si quieren. Micaela. Micaela. Sí, se entendió perfecto. ¿Vos qué Me pareció sí, me pareció un poco, no sé si es graciosa la palabra, pero en esa parte en la que cuando tenés, por ejemplo, P y no P y podés usar cualquiera de los dos para demostrar lo que vos querés demostrar, eso me pareció buenísimo. Bueno, sí. Bueno, porque vieron que ustedes en un principio, cuando ven la tabla de verdad del condicional, en la tabla de verdad del condicional, a uno le asombra que esté definida de esa manera. Bueno, y uno les dice, bueno, esto está definido así para que sirva. Bueno, ¿qué significa el para que sirva? Bueno, para que sirva a los efectos de lo que hace un científico o de lo que hace un matemático desde el punto de vista lógico. Entonces hay cosas que se definen de alguna manera para que sean útiles. Entonces en la axiomatización, que nosotros no vemos lógica desde el punto de vista axiomática, pero es así, en la axiomatización del lenguaje de predicados,
o de la lógica de predicado, se ponen algunos axiomas para que eso sea útil en su uso. Y bueno, se pone un axioma que es así, que de que, bueno, ahora lo borré, que si tengo P y no P, de ahí puedo deducir cualquier situación. Es decir, de una contradicción, de algo que sea una cosa que no tiene mucho sentido, bueno, de ahí puedes sacar cualquier cosa. Si uno a veces escucha algunos discursos, ¿está bien? Se da cuenta que eso pasa. Que, digamos, uno hace a veces un poco del estudio de los lenguajes. Se imaginan que a mí me encanta estudiar el lenguaje, y me doy cuenta que eso pasa, por desgracia para todos eso pasa. Bueno, ahora vamos a esto que es más sencillo de sobrellevar. ¿Qué dice GA? ¿Está contento? Bien. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre preguntarme? Tatiana, ¿alguna duda? GA, ¿alguna duda? Sí, profe, yo te quería preguntar sobre un ejercicio de la guía. Dale. Dictamen. Dictamen, dale. Empezar. Ya te digo, ¿eh? Es el ejercicio 7 que dice, ya te digo, lo estoy poniendo al lado, pero no lo veo. Sean A, B y C conjuntos tales que A contiene a B y B contiene a C, sabiendo que A minúscula contiene a A mayúscula Y C contiene a B. Sí. ¿Qué más? y B contiene a C, sabiendo que A minúscula pertenece a A mayúscula, B pertenece a B mayúscula, C pertenece a C, D no pertenece a A, E no pertenece a B, ¿A quién? ¿A B? F no pertenece a B y F no pertenece a C. Dice, ¿cuáles de las siguientes informaciones son ciertas? Y yo tenía duda con F. Bueno, decime las afirmaciones. Hacemos todo. Sí. A ver. Bueno, dale, hacemos todo. La primera es A pertenece a C. Perdón, sería A minúscula pertenece a C mayúscula. Sí. Después, B minúscula no pertenece a A. Después, B minúscula pertenece a A mayúscula. C no pertenece a A. E no pertenece a A. F no pertenece a A. D pertenece a B. Espérate que después de F, F pertenece a, ¿qué me dijiste? Te dije F, perdón, F no pertenece a A. Después, Después viene D pertenece a B. El que sigue es F pertenece al complemento de C. Después C pertenece a C menos B. Es un poco largo. ¿cuál era el otro? ¿El último? Y el que sigue es A pertenece a C intersección B.
Y después quedan dos más. Sí. El que sigue es B pertenece al complemento de A en B. Y el último que es D no pertenece a A intersección C. JK. Bien. Bueno, entonces, los únicos datos que me dan son esos, ¿eh? No me dicen más nada. Los datos que me dan son de aquí para arriba. B está, fíjate si está bien o es al revés. A está contenido en B o B contenido en A. Es A, está contenido en B. Ah, es al revés. Sí, perdón. Y después B está contenido en C. Bueno, entonces, lo que nosotros sabemos es algo así. Tenemos un conjunto A adentro de B y B adentro de C. Eso es lo que sabemos. Y después, ¿qué sabemos? Y sabemos que que el A está en B, en A, perdón. Acá tenemos el A. Ustedes nos dicen que el B está en B. El B está en B. Pero, ¿dónde está el B? Porque fíjense que todo lo que está en A también está en B. Entonces, puede ser que el B esté acá, podría ser que el B estuviera acá, o podría ser que el B estuviera acá. Va a estar en un solo lugar. Es decir, puede estar adentro de A o puede estar afuera. Eso no lo sé, porque la hipótesis que tenemos, o el dato que tenemos, es que el B está en B. Este B que yo dibujé ahí, es cierto que está en A y también está en B. Y este B también está en B. Lo que pasa es que no está en A. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo en A? Entonces, eso para que vayan reflexionando, ¿no? Después, me dicen si vamos a ver qué otra cosa sé. También me pasa lo mismo con C. En C, lo que me dicen que está adentro de C. ¿Dónde está el C? ¿Podría estar acá, podría estar acá o podría estar acá? Eso no lo sé. Lo que sé de D es que no pertenece adentro de A. Entonces, del D, lo que estoy segura es que está por afuera de A. O sea que el elemento D podría estar acá o el D podría estar acá. Lo que estoy segura del D es que no está adentro de A. ¿Está bien? Después, eso para ir pensando, ¿no? ¿Qué me pasa con el E? Y con el E me pasa algo parecido que con el B, porque me dicen que el E está en B. Bueno, ¿dónde está el E? Podría estar aquí o podría estar acá. Estos dos E que yo dibujé, obviamente que es uno solo, pero podría estar adentro de A o podría estar afuera de A, pero seguir estando adentro de B. ¿Está bien? Eso es para el E, que me dicen que está en B. Y después me dicen que el F no está en C. El F no está en C. Es decir, el F, estoy segura que está acá afuera. Porque si no, el C piensan que es el conjunto más grande. Entonces el F no puede estar en A, porque si estuviera en A, estaría en B y también por transitividad de la contención estaría en C. Entonces el F estoy segura dónde está. Y el A también estoy segura dónde está. Ahora, ese D que no está en A puede estar en B, puede estar en C o puede estar afuera. No sé eso. No sé, porque cualquiera que esté afuera de A
podría llegar a estar en este lugar o en este lugar. Entonces, primera condición. Vamos a analizar A. Dice, A pertenece a C. ¿Eso es verdadero? Sí, es verdadero. Sí, es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Y bueno, porque si A pertenece a, como A está contenido en B, como A está contenido en B, entonces A pertenece a B. Y entonces, como B está contenido en C, si A está en A, entonces está en B, y si A está en B, entonces está en C. Esa es verdadera. Entonces, A pertenece a C, ¿es verdadero? Sí, por la transitividad de la contención. ¿Está bien? Después dice, sabiendo esto, ¿es verdadero que B sé esto, no? ¿Es verdadero que B no pertenece a A? No, no es verdadero, porque yo les dije, esto se entendió por qué no. Ahora, la segunda parte, analizar si B no pertenece a A es verdadero. B no pertenece a A. ¿Se puede decir que es verdadero o falso? Si no es verdadero, es falso, ¿no? Y no puedo decir nada. Es lo que les dije hace un ratito, porque el B podría estar acá, en cuyo caso sería falso, pero ¿por qué? Lo único que me dijeron de B es que es un elemento del conjunto B, o sea que B podría estar acá también. Entonces, si pasara esto, es falso. Si pasara esto, es verdadero. Entonces, no tengo información. No, por lo que me dieron como información, no se puede decidir. No decide. La información dada no decide. Porque lo puedo tener acá, el B, o lo puedo tener acá. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no decide? ¿Sí? ¿Se entiende por qué no decide? Muy bien. B, después dice, B pertenece a lo mismo. Parte C. Me preguntan, ¿B pertenece a? ¿Es verdadera o falsa? Tampoco la información que me dan no decide. Porque el B, es lo que dije recién, ¿no es cierto? El B podría estar acá o el B podría estar acá afuera. Porque lo que me están diciendo es que B pertenece a B. Este B pertenece a B, porque A está contenido en B. Y este B también pertenece a B. Es decir, B podría estar acá o podría estar acá. O sea que lo que me dijeron de que B pertenece a B no alcanza para decir si está en A o no está en A. No decide. La información no decide. Muy bien. Vamos a D. Vamos a D. Me dice que analice si es cierto que C no pertenece a. ¿Y qué les pasa? ¿Qué es lo único que sé de C? De la letra chiquita C, ¿no? Sé que es un elemento de C. Es un elemento de C. Bueno, entonces, ¿dónde puede estar ese elemento? Y bueno, podría ser que el elemento estuviera acá pudiera tener el C chiquita, pero también podría estar acá y se cumpliría que C pertenece a C, o estar acá y se cumpliría que C pertenece a C. ¿Por qué? Porque A está contenido en B y B está contenido en C. Entonces, el C puede estar acá adentro, o puede estar acá adentro, o puede estar nada más que acá. Entonces, la información que tengo
no decide. Porque si estuviera acá sería falso, ¿no? Si estuviera ahí sería falso. Si estuviera fuera de A, como podrían ser estos dos dibujitos que podrían pasar, sería verdadero. Entonces no decide. La información no decide. La información no decide. Fíjense. ¿Se está entendiendo esto? ¿Se está entendiendo? Bueno. Después dice que D no pertenece a. Y entonces esta ya está. Después me dice E. Esto es igual, ¿no? La única información que tengo sobre E es que es un elemento de B. Entonces lo mismo que pasaba antes con el B. ¿Dónde está el E? Y el E podría estar acá, ser elemento de B, o el E podría estar acá. También sería elemento de B, si estuviera ahí, porque A está contenido en B. Entonces lo único que me dieron como dato de E es que estaba en B. Entonces, la parte E de este ejercicio dice E no pertenece a. Y de eso no tengo fundamento para decir que si está acá o está acá. Porque lo único que sé es que está en B, o sea que puede estar dentro de los elementos que forman parte de A o fuera de los elementos que forman parte de A, pero sí de B. ¿No? Por lo tanto, no, la información no decide. F. F no pertenece a. Bueno, ya vimos que eso sí vamos a poder resolver. F no pertenece a. Porque si F no está en C, si F está fuera de C, como A está adentro de C, si F no está en C, no puede estar en A, porque si estuviera en A, fíjense que si el F estuviera acá, si el F estuviera en A, estaría en B también. Y si está en A, en B, también estaría en C. Por lo tanto, efectivamente, esto es cierto, es verdadero. Pues, hasta podríamos hacer una justificación buena. Si F pertenece a, es decir, lo contrario de esto, entonces F pertenece a B. ¿Por qué? Porque por hipótesis tenemos que A está contenido en B, y entonces F pertenecería a C en contra de que tenemos que, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis sobre F es que F no pertenece a C. Esa es nuestra hipótesis. Por lo tanto, no, esto es verdadero. Pues si no fuera verdadero, sería que F pertenecería a A. Y si F que pertenecería a A, sacaríamos como conclusión que F pertenece a C en contra de la hipótesis que tenemos que F no pertenece a C. O sea que esto está bien. Después D pertenece a B. No lo sabemos. Lo único que sabemos de D es que no está en A. Entonces, si D no está en A, puede estar acá, el D podría estar acá, o el D podría estar acá, o podría estar afuera. Lo único que sabemos es que no es elemento de A. Entonces, ¿dónde está ubicado el D? Y bueno, afuera de A. Puede estar afuera de A, no demasiado lejos, podría estar en B, podría estar en C o afuera de los tres. ¿Está bien? O sea que esto no decide. Hay muchas que no tienen que no decidan. ¿No? Entonces, ¿esa cuál es? G. ¿Dónde está B? Bueno, lo único que sé es que no está en A. Esa se llama G.
D pertenece a B, no se sabe. No se puede decir. Es decir, la información no decide. La información no decide, porque lo único que sé es que no está dentro de A. O sea que de A para afuera en cualquier lugar. Puede estar en B o no, puede estar en C o no, o puede estar afuera, puede estar en cualquiera de estos tres lugares. Entonces no puedo afirmar que está en B. Bien, ¿cuál es la otra cuestionamiento que nos hace? Que F está en el complemento de C. Esa sí es cierta. F pertenece al complemento de C respecto de cualquier universo, ¿no? Porque si F no está en C, que es lo que me dijeron, si F no está en C, entonces está en el complemento, ¿no? Porque acuérdense que es el complemento de C. El complemento de C son los X, tales que están en algún universo y no están en C. Bueno, entonces el F cumple, porque me dijeron que no está en C, por lo tanto cumple la condición, entonces el F está en el complemento. O sea que H es verdadero. H es verdadero. Después A me dicen que está, A pertenece a C, intersección B. Y sí, eso es cierto. Y esa es I. Y dice A pertenece a B, a C, intersección B. Y sí, ¿por qué A? Por estar en A, entonces fue la primera condición que trabajamos. A está en B y también es cierto que A pertenece a C. Porque si está en A, como A está contenido en B, A pertenece a B. Y como B está contenido en C, si está en B, también está en C. Entonces nuestro A está en A y está en B. Por lo tanto, A pertenece a B intersección C, porque la intersección es estar en ambos conjuntos. O sea que I es verdadero. B pertenece al complemento de A, no lo sé. Eso no lo puedo decir. No lo puedo decir, no decide. Porque lo que sabemos de B es que es un elemento, lo hemos charlado hace bastante, ¿no? De B, lo que sabemos es un elemento de B. Entonces podría estar acá o podría estar acá. ¿Bien? Si es un elemento de B, podría estar adentro de A o podría estar afuera de A, pero seguro en B. Entonces, J, ¿qué dice J? J dice que B está en el complemento de A. No decide. ¿Quién es lo que no decide? La información no decide, ¿no? La información dada no permite decidir. Porque el B puede estar acá o estar acá. Porque lo único que me dijeron es que está en el conjunto B. Entonces podría ser un B como ese que está ahí, entonces no está en el complemento. O podría ser un B como ese que está ahí y ese sí estaría en el complemento. Pero no siempre es única la información. No me dijeron dónde está. Me dijeron que era un elemento de B. Puede ser un elemento que esté acá adentro o puede ser un elemento que está allá afuera. Por lo tanto, no puedo decir nada. Después dice, D no pertenece a A intersección C. Eso está bien. Hoy se puede resolverlo porque me han dicho que D no está en A. D no está en A. Si D no pertenece a A, si D no pertenece a, entonces D no pertenece a intersección cualquier conjunto.
en particular C, porque para estar en la intersección hay que estar en ambos, ¿no es cierto? D pertenecería a intersección C, sí y solo sí. D pertenece a y D pertenece a C. Pero esto no pasa, no pasa. ¿Por qué? Porque me dijeron que D no pertenece a. Por lo tanto, efectivamente, D no pertenece a la intersección. Eso es verdadero. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Que con la información que me está dando, yo no puedo resolver y tengo que poner no decide, si es que no puedo resolverlo. ¿Bien? La información que me dieron no alcanza para dar el veredicto, digamos. Bueno, ¿qué otro ejemplo? Si alguno no entendió esto, me pregunta, ¿eh? ¿Qué otro ejercicio? ¿Qué otro ejercicio que tienen dudas? A ver. No, al contrario, Gustavo. Gracias por venir. A ver, ¿qué otro ejercicio quieren consultar? ¿Alguno que tenga ganas de hacer alguna otra consulta? De números, de conjuntos, de lógica, ¿qué duda tiene? No puedo creer que no tengan más dudas, che. No es por subestimarlos, pero... ¿Alguna otra cosa? ¿Qué otra cosa de conjuntos? Negación de cuantificadores o de expresiones con cuantificadores, que es otra cosa que a veces tiene algún problema. Propiedades de potencia de igual base en números, que también a veces hay problemas. ¿Algo más? ¿Ninguna duda más? Pueden abrir micrófono. Profe, yo te puedo hacer otra consulta. Claro. Es también de conjuntos, uno que no pude resolver, que dice, ¿cuál es la intersección entre los conjuntos? Abre doble corchete, A, cierra doble corchete, sería una A minúscula. ¿Con corchetes o llaves? Perdón, con llaves. Sería doble, o sea, una llave más adelante y otra llave más atrás, y el conjunto A.
¿Sí? Y me pregunta cuál es la intersección entre los conjuntos. ¿Cuál es la intersección de esto? Bueno, ¿qué es el conjunto esto? ¿Cuáles son los elementos que tiene este conjunto? Vamos a llamarlo H, este conjunto. El conjunto H, lo único que tiene adentro es el conjunto unitario A. El unitario A pertenece a H. Porque en la lista de las cosas que están en H está esto, y no hay más nada. Entonces, H pertenece, a H, el unitario A le pertenece. Ahora, en el unitario A, supongamos que lo llamamos T. Entonces, ¿cuántos elementos tiene T? Y T, lo único que tiene adentro es el elemento A. ¿Está bien? A pertenece a... Y no tiene más nada el T. El T es un conjunto unitario cuyo único elemento es el elemento A. Entonces, ¿qué es la intersección de dos conjuntos? Bueno, la intersección de dos conjuntos, vamos a volver a escribir la definición. Dados dos conjuntos cualquiera A y B, la intersección son aquellos X que están simultáneamente en A y en B. Entonces, ¿qué será la intersección de H con T? Son los X que están simultáneamente en los dos conjuntos. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son los elementos que están en H. Y los elementos que están en H es esto. Y esto lo encuentro como elemento en T y no como elemento de T, porque este es T. Como elemento de T encuentro la letra suelta A. Entonces no hay ningún elemento que esté a la vez en H y en T. No hay ningún elemento que esté a la vez en H y en T. Entonces, si no hay ningún elemento en la intersección, porque la intersección son los que están a la vez en ambos conjuntos, la intersección es el conjunto vacío. Porque el conjunto llavecita, donde adentro tengo el unitario A, tiene un elemento que es el unitario A. El conjunto que entre llaves tengo la letra A, su único elemento es la letra A. Entonces, los elementos de H es este conjunto y no hay más nada. Los elementos de T es esta letra y no tiene más nada. Por lo tanto, estos dos elementos no están simultáneamente en ambos conjuntos. En uno está esto como elemento y en el otro está esto como elemento. Luego no hay ningún elemento común a H y a T. Entonces la intersección de los dos es vacía. ¿Está bien, Tatiana? Perfecto, muchas gracias. Digamos, no hay que confundir la idea de contención con pertenencia. Sería cierto, por ejemplo, si yo escribiera que el conjunto unitario A está contenido en, mejor dicho, el conjunto unitario A pertenece a este conjunto. Eso es cierto. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero entonces, esto pertenece a este conjunto, pero no puedo decir que A pertenezca a este conjunto. Esto es mentira. El que pertenece es el unitario A, y A no pertenece al conjunto cuyo único elemento es el unitario A. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, es un ejercicio
No difícil, pero sí para pensar. Entonces, este conjunto lo que tiene como elemento es el conjunto unitario A. Y este otro conjunto lo que tiene como elemento es la letra suelta A. Entonces, entre ambos no hay elementos en común. Por eso que la intersección es vacía. Sí. ¿Qué otra duda? A ver, Sebastián, ¿alguna duda? Sí, por eso digo, ese ejercicio no es difícil, no es de los ejercicios difíciles, pero hay que mirarlo con mucha atención. Una cosa es ser elemento y otra cosa es estar contenido y otra cosa hay que pensar qué son los elementos de un conjunto. Los elementos de un conjunto cuando está dado en forma de extensión son todas las cosas que vos vas encontrando en la listita que definen al conjunto. Entonces la letra suelta A, que es lo que tiene el conjunto T, que la letra suelta, no la encontrás suelta en H. La encontrás encerrada entre llaves. Entonces, no tenés nada en la intersección de esos dos conjuntos. Fíjense la diferencia que habría si me dan algo así, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos del primer conjunto? Supongamos que este lo llamo W. W es esto y esto. Entonces vamos a escribir quiénes son los elementos de W. Los elementos de W son el conjunto unitario A pertenece a W y el número 2 pertenece a W. Si ahora pienso en el unitario 2, vamos a llamarlo J. ¿Cuáles son los elementos de J? Y 2 pertenece a J. Entonces, si yo estoy haciendo la intersección de W con J, son los elementos que están simultáneamente en W y en J. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están simultáneamente en los dos? ¿Hay elementos simultáneamente en los dos? En 2, ¿sí? Entonces, la intersección es el unitario 2. Porque son los que están en los dos a la vez. ¿Está bien? Ahora se los empiojo un poco. ¿Qué pasa si acá tienen A y acá tienen A? También, ¿no? Cambié todo, totalmente. Entonces, ¿cuáles son los elementos de W? Los elementos de W son el unitario A y la letra A. Los elementos de J es la letra A. Entonces, ¿cuál es la intersección? ¿Hay algo que está en los dos conjuntos? ¿Hay algo que está en los dos conjuntos? Sí, la letra A. Entonces, la intersección va a ser el conjunto unitario A. ¿Quién le garantiza estar en la intersección? Esta letra A, ¿eh? Esta es la que garantiza estar en la intersección, no esta. Porque esto es un conjunto, ¿eh? En cambio, la letra suelta es la que me permite decir que A pertenece a W. Y acá, bueno, lo único que tiene J es la A. ¿Está bien? Entonces,
la intersección de este conjunto con este conjunto, gracias a esta letra, está sueltita, que le encuentro en la lista de elementos de W, es lo que me permite decir que la intersección de estos dos conjuntos es el unitario A. ¿Entendido? ¿Entendido ahora? ¿Tatiana? ¿Sí? ¿Micaela? ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra duda hay? Tatiana es la única que se anima a preguntar. A ver, Tatiana, ¿qué preguntas? Tatiana, ¿qué preguntas? Profe, ¿podemos ver un poco de proposiciones? Ahí te digo una duda de un ejercicio. Dale. ¿Qué duda? A ver. Dígame. Es una que dice, ninguna virtud es una cualidad natural. Sí. ¿Y qué quieren que hagas con eso? ¿Que seas virtuosa o qué? No, sé que la tengo que negar. em, y después, no sé si poner, Ninguna o sea, virtud es una cualidad natural. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no existe, vamos a poner, esto sería lo mismo que decir que no existe una virtud que sea cualidad natural, ¿no? sí, Quiere decir que no existe, bueno, a ver, qué manera de simbolizar esto. Virtud es una cualidad natural. Bueno, entonces yo tendría un esquema medio extraño, donde el conjunto universal son las virtudes. Las virtudes estarían en mi universo. P de X diría X es una cualidad natural. Entonces vamos a afirmar que toda virtud es una cualidad natural. Para todo X, P de X, adentro de este universo, la X la cambio por virtud, ¿no? El conjunto de virtudes. Entonces, para todo X, si X es una virtud, X es una cualidad natural. Pero acá me dice justamente su negación, ¿no? Ninguna virtud es una cualidad natural. Es decir, me está diciendo que no existe X, tal que X es una cualidad, es una virtud, sea una cualidad natural. Entonces, la negación de no existe es el para todo. Toda virtud es una cualidad natural. Es la negación de lo que me está diciendo acá. Ninguna virtud es que no hay nada que sea una virtud y sea una cualidad natural. Creo que me equivoqué en algo, ¿no? No existe X, tal que X es una cualidad.
Lo dije bien hoy y ahora me equivoqué. Para todo X, si X es una virtud, X es una cualidad natural. Para todo X, X es una cualidad natural. Eso sería decir que toda virtud es una cualidad natural. Toda virtud es una cualidad natural. Y acá me dice que, que ninguna virtud es una cualidad natural. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que no existe X para que X sea una virtud. Ninguna virtud, es decir, nada que sea virtud es cualidad natural. Para todo X, si X es virtud, entonces X no es cualidad natural. A ver, lo pienso así. Para todo X, si X es virtud, para todo X, si X es virtud, entonces, para todo X, si X es virtud, entonces X no es cualidad natural. Para todo X, si X es una virtud, entonces X es una cualidad natural. Eso sería, para todo X, si X es una virtud, entonces X no es natural. Dividiría así. Para todo X, si X es una virtud, entonces X no es cualidad natural. Bien, entonces es una para todo X, si X es una virtud, entonces X no es una cualidad natural. Eso es lo que dice arriba. Ninguna virtud es una cualidad natural, quiere decir que para todo X, si X es una virtud, entonces ella no es una cualidad natural. Ahora, si me piden que lo niegue, sería, existe X, si me piden que lo niegue, yo tendría que escribir, existe X, no lo que viene. P de X, entonces no P. Y la negación de esto es, existe X, vale, que, ay, no se me ha dado por escribir mal, B de X, y no P. Es decir, existe X, B de X es una virtud, y no, acuérdense que es P, ¿no? No, es P. Entonces existe X, que es una virtud y es una cualidad natural. Hay virtudes que son cualidades naturales. Eso es lo que es la negación de lo que está allá. Hay virtudes que son cualidades naturales. ¿No? B de X no le escribí que era. Porque a mí a veces me resulta más fácil escribir con dos esquemas. Lo pienso mejor. X es una virtud. Aunque el universo sea un conjunto de virtudes, ¿no? Pero me suena mejor. Para todo X, si X es una virtud, entonces X no es una cualidad natural. Es lo que está diciendo acá. Una virtud es una cualidad natural, es cualquier cosa que sea una virtud, entonces no es una cualidad natural. Entonces, una vez que tengo esto simbolizado, si me piden la negación, hay que acordarse que la negación de un para todo, eso no existe. Y tengo que negarlo de adentro. Entonces, existe, si tengo que negar aquello, existe, y después la negación de lo de adentro, del esquema. ¿Y cómo se niega un condicional? P, entonces Q, es lógicamente equivalente con P y no Q. La negación de P entonces Q, ¿no? La negación de P entonces Q
es lógicamente equivalente a P y no Q. Luego, la negación de este condicional, acuérdense que también la doble negación de P es lógicamente equivalente con P. Esas dos cosas suceden. La negación. Tengo que negar este condicional. Entonces va a ser afirmar el antecedente y afirmar la negación del consecuente. Que la negación de un condicional es eso. Y ahora, uso que no P es P. Entonces me queda, existe X, que es una virtud y es una cualidad natural. ¿Eso es lo que te pedían, Tatiana? Sí, profe, buenísimo. Gracias. ¿Algo más? Profe, o sea que para justificar la negación del enunciado hay que buscar un ejemplo, digamos. No, porque ella me O solo, me dio el ejemplo. Lo que pasa es que si vos tenés, hay una regla de cómo se niegan los cuantificadores. Si yo tengo una propiedad que para todo x p de x, o una proposición para todo x p de x, eso es mi dato. Si lo quiero negar, es lógicamente equivalente a existe x, no p de x. Esta regla te dice cómo tenés que negar una proposición universal. El cuantificador cambia por el existe y tenés que negar el esquema que viene adentro. ¿Está bien? Entonces tenés que negar P. Ahora, si vos querés negar una expresión de la forma existe X, P de X, si vos querés negar una proposición existencial, si querés negar una proposición existencial, la regla es cambiar el cuantificador por el otro, digamos, cambias el existe por el para todo y debes negar adentro. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos adentro? Tenés que negar el esquema. claro, Eso es así. Eso pasa para cualquier esquema. Es decir, si vos tenés algo, por ejemplo, ahora no voy a hablar con ningún ejemplo en particular, ¿no? Te dieron algo que es así. Existe X, H de X y C o no R. Y te dicen, bueno, tiene esa forma proposicional y quiero que la niegues. Entonces vas a tener que decir la negación de que existe lo que viene, ¿no? Por ahora escribo lo que voy a hacer. claro. Entonces, ¿cuándo se termina de negar una proposición con cuantificadores y esquemas? Se termina cuando el símbolo de negación abarca esquema. Entonces, acá lo que hice fue plantear. Entonces, ¿cómo se niega un existe? Va a ser un para todo. Un para todo y tengo que negar el esquema. Bueno, este esquema es largo, es decir, tengo que negar H, I, T, O, no R. Tengo que negar este esquema. Entonces, ¿qué es la forma que tiene nuestro esquema? Nuestro esquema es una conjunción. Esa es la operación inicial. Es una conjunción. Esa es la operación principal. Entonces, por De Morgan, la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Entonces, esto va a ser no H o no este esquema. Ese esquema es una disyunción.
¿Terminé ahí? No, porque esta negación está delante de un esquema que es una disyunción. Entonces todavía no terminé. Tengo que meter la disyunción en la negación en esta disyunción. Entonces, ¿cómo es la negación de una disyunción? Es la conjunción de las negaciones. Esto es la otra ley de Moore. Entonces, para todo X, no H, o, y esta negación es no T y no R. ¿Terminé ahí? No, porque todavía puedo aplicar que no R, no R es R, ley de la doble negación. Y ahí voy a terminar. Para todo X me queda no H o no T y no R es R. Me falta un paréntesis. Ahí terminé. Fíjate cuándo terminé. Cuando el cuantificador aparece sin negación y los símbolos de negación aparecen afectando a un único esquema. Ahí se da por terminada la negación de esta expresión. ¿Bien? Entonces, como la expresión es un existe va a ser un para todo, por la regla de negaciones, ¿no? Y después, la operación principal, el esquema que tenemos ahí, es una conjunción. Entonces, tengo que negar una conjunción, donde uno de los conjuntos es H y el otro conjunto es todo esto. Entonces, va a ser la negación de H, disyunción, por ley de Morgan estoy explicando, negación de este otro, que tiene su formita. ¿Y qué formita tiene este otro? Y este otro es una disyunción. Entonces, ¿qué pasa con la negación de una disyunción? Y es la conjunción de las negaciones. Y acá hay una cosita más que aplicar, que es, si uno tiene la doble negación, es sin negar. Entonces, negación de R es R. Y ahí terminé. Ahora está Micaela. Sí, claro, ya entendí. Bueno, en cambio, si tuvieras, por ejemplo, si tuvieras que negar algo de la forma a todo X, L de X y H de X, entonces J de X, si hubiera que negar eso, entonces, y me dicen, niegue esto que está acá. Bueno, negar eso no es apiolarse y poner un signo de negación adelante y no hacer más nada, ¿no? Eso no está resuelto. Entonces, esto es equivalente, por la regla, negar un para todo es un existe y negarlo de adentro. ¿Qué es negarlo de adentro? Es negar L, conjunción, H, entonces J. Bueno, entonces acá tengo una conjunción. La negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Entonces esto va a ser que existe negación de L, disyunción, negación de H, entonces J. Y ahora tenemos que seguir trabajando un poquito más, porque lo que me falta es negar este condicional. Entonces, negar el condicional es afirmar el antecedente y negar el consecuente. Entonces, esto va a ser
existe X, negación de L, o la negación de un condicional es afirmar el antecedente y negar el consecuente. Ay, no. Y ahí terminó, porque el símbolo de negación aparece afectando, a un único esquema, ¿no? Esto puede quedar así. También es cierto que vale la propiedad distributiva de la disyunción en la conjunción, pero hasta acá está correcto. Todos los que estamos haciendo son lógicamente equivalentes, o sea que lo tengo que poner el símbolo. Entonces, si me piden negar esto, por la ley de negar una expresión para todo, va a un existe y negar el esquema que está dentro del alcance del para todo. Y se va transmitiendo de acuerdo a cómo sea la forma proposicional que tiene ese esquema. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Sebastián, ¿alguna duda? Bueno, entonces si no tienen más dudas, por hoy paramos. Mañana acuérdense que no tienen clase en el horario habitual. Vamos a suspender la grabación. Después igual la voy a subir.